Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor en capítulo 7 de San Mateo nos habla de los falsos profetas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Es un mensajero de Dios, alguien que, mandado por Dios, habla en nombre del Señor. ¿Y qué es un falso? Es alguien que pretende y no lo es. Es como un bandido que se viste de policía, toca tu puerta, entra y saca el pistol. Cuídense de los falsos, cuídense, cuidado, sean atentos, inteligentes, mucha cautela, mucha precaución. Estos falsos profetas vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, la Biblia en la mano, el nombre de Dios en la boca, mas por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos se conoce el árbol. Todo árbol malo produce frutos malos y todo árbol bueno produce frutos buenos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da fruto bueno será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y después nuestro Señor dice algo muy importante que debería hacer pensar a todos los pastores protestantes, disque pastores, improvisados, autoproclamados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, éste entrará en el reino de los cielos. Queridos hermanos, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Podemos decir que Lutero fue el falso profeta por excelencia. ¿Por qué? Porque si Lutero y todos los tibios, los corruptos, los malos sacerdotes y los débiles obispos que de una manera u otra lo apoyaron, y todos los codiciosos, avaros, políticos que la apoyaron, Lutero con toda esta gente son falsos profetas. ¿Por qué? Porque los frutos no son buenos. El fruto de Lutero, que fue destrucción de la iglesia en parte, destrucción de la cristiandad, división entre los cristianos, se dice que cristianos, los transformó en herejes, y del protestantismo, libre examen protestante, nació el liberalismo, nació el masonismo, nació la revolución, nacieron todas las mafias ocultas, nacieron los gobiernos que se hicieron anticristianos y que hoy favorecen todo lo que lleva al infierno. Desde el aborto, pasando por el divorcio, pasando por unión libre, pasando incluso ahora por disque matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, Sodoma y Gomorra. Entonces Lutero es un falso profeta, y por haber sido falso profeta produjo la descristianización de los pueblos cristianos. Los pueblos cristianos de Europa, todos catolizados por la Iglesia Católica, bien protestantizados, hoy prácticamente son ateos. Son ateos. Todas las leyes hoy que destruyen totalmente la moral cristiana, que van en contra de los mandamientos de Dios, nacieron en los países protestantes. Entonces Lutero, podemos decir, sí, es el falso profeta por excelencia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de estos falsos profetas? Dice muchas cosas interesantes, es bueno saberlos. Entonces nuestro Señor en San Mateo 24, 11 y 24 dice: surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Surgirán de repente, iglesia fulana sutana, ya nació, creció, iglesia de Cristo, ¿desde cuándo? Pero surgirán ¿cuántos? No pocos, muchos falsos profetas, y engañarán a muchos, claro, con la Biblia en la mano y el nombre de Cristo en la boca, pero no fueron mandados por Cristo. Engañarán a muchos. Y obrarán incluso
grandes prodigios para inducir a error, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Entonces, esta gente que obra señales, prodigios, es hechicería, brujería, por el poder del demonio. Dios nunca interviene en favor del falso. No va a hacer un milagro en favor de un falso profeta, es imposible. Por lo tanto, si hay algo, y aquí nuestro Señor lo dice, obrarán grandes señales, prodigios, disque milagros, y prodigios para inducir a error, si fuera posible, aún los mismos elegidos. Entonces, los que no son elegidos, pobrecitos de ellos, los que no son de buena voluntad, los que viven pecado mortal, los que por su culpa son ignorantes de las verdades de la fe, bien serán atrapados fácilmente. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Es alguien que pretende hablar en nombre de Dios como mensajero enviado de Dios, pero en realidad no lo es. Inventa, engaña, se hace pasar por lo que no es. En 2000 años de historia de la Iglesia de Jesucristo, hubo miles y miles de falsos profetas, fundadores de sectas que nacieron, crecieron, murieron y desaparecieron, gracias a Dios. Prácticamente todas las sectas del primer milenario desaparecieron. Ahora, por desgracia, hay muchas sectas, pero esto podemos decir a 90% es culpa de los obispos católicos, de los sacerdotes católicos. No todos, hay unos que tratan de trabajar, hacer algo, pero en general la ideología falsísima, ingenua, irresponsable del ecumenismo actual los favorece. En lugar de tener apologética, enseñar a defender la fe y probar la falsedad de las sectas, bien los seminarios hacen ecumenismo, diálogo, todos hermanos, aleluya, no hay problema. Bien, sí hay problema, y problema gravísimo. Esta gente aprovechó de esta ideología nueva en la Iglesia. Concretamente desarmaron a los católicos. San Pablo condena de antemano a todos los falsos profetas que falsifican el Evangelio, aun cuando nosotros mismos, aun cuando un ángel del cielo os anuncie un Evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo, si alguno os predica un evangelio distinto del que recibisteis, bien, anatema sea. Gálatas 1, 8 y 9. Por eso, queridos hermanos, hoy la gente está confundida, hasta sacerdotes, por desgracia, disque teólogos, profesores de universidad católica, disque católica y de seminario, bien dicen mentiras, inventan otro evangelio, cambian la fe. Bien, todo obispo, todo cardenal, todo sacerdote, todo profesor, todo catequista, todo predicador que es católico, que dice algo contrario al catecismo de nuestros abuelos, abuelos, tatarabuelos, maldito sea. ¿Por qué? Porque la fe no cambia. Y la Iglesia, la autoridad legítima, mediante los papas y los obispos, bien plasmó la fe en nuestros viejos catecismos. Por eso a todos que me escuchan, y yo les aconsejo, busquen los viejos catecismos. Los catecismos de sus abuelos, tatarabuelos, en las librerías de antiguo, lean, ahí está la fe católica plasmada. No la que dice cualquier disque teólogo de la liberación, disque, ¿qué es eso? No tienen derecho, por eso andamos mal. Y son tan ciegos, mientras más van al desastre, más se creen que habían anunciado una primavera de la Iglesia mediante el Concilio Vaticano II pastoral y no dogmático, y vino un riguroso invierno, dijo el Papa Benedicto, y es verdad, riguroso invierno, apostasía, silencio de Europa, y todas las Américas hispanas católicas y África católica plagada de sectas. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los mismos católicos, dirigentes católicos, intoxicados por otros falsos profetas, los falsos teólogos. La teología modernista tachada de cloaca de todas las herejías por San Pío X, en su encíclica Pascendi, no murió, y bien dio nacimiento lo que se llamó la nueva teología, la nouvelle théologie en francés. Yves Congar, Henri de Lubac, Chenu,
y después Runner y Schillebeck y todos sus chiquillos, bien tuvieron una influencia enorme en el Vaticano II, y sus ideas están en los textos del Vaticano II, y por eso andamos mal. Pero gracias a Dios, ellos mismos no quisieron hacer un concilio dogmático, sino pastoral, y por ser pastoral tiene errores, y no somos obligados a seguirlos. Ningún católico tiene la obligación de seguir errores inventados por falsos teólogos, condenados de hecho por Pío XII, en Humani Generis, en su encíclica Humani Generis. Pero Juan XXIII, el idealista que prometía una primavera de primera, bien abrió la puerta a todo esto. ¿Y qué frutos dio? No dio frutos. Por lo tanto, no fue de Dios. Fue humano, no fue de Dios. Utilizaron el poder para hacer otra cosa y Dios se retiró. Por eso andamos mal. Si alguien anuncia un evangelio distinto, diferente del que hemos recibido, anatema sea. Cuando un cardenal, una conferencia episcopal, dice que los vueltos a casar, en lenguaje católico, los adúlteros pueden promulgar, mienten, son falsos profetas, cambian el evangelio, no tienen derecho. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27, 28. Ya está. ¿Qué quieren? ¿Quieren cambiar todo? Transformándose en falsos profetas. Ay de ellos. Han hecho y harán con los pueblos católicos y con la Iglesia Católica lo que los malos sacerdotes hicieron con Jerusalén. Todos los malos sacerdotes idealistas, liberales vamos a decir, de la época de Jeremías profeta, que inventaban cosas de su cosecha, y bien causaron la ruina del templo y del pueblo. Y fueron castigados. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los llevó como esclavos unos 70 años a Babilonia, en 586 a.C. Y Jeremías, que había anunciado el desastre, lo pegaron, lo castigaron, lo maltrataron. Y hace 50 años, todos los católicos clarividentes que dicen vamos a la catástrofe, los regañan, los insultan, los menosprecian, los excomulgan supuestamente, abusando de la autoridad del hecho. Pero Dios no bendice lo que hacen. Ahí es una prueba que ellos no actúan en nombre de Dios, sino abusando del poder. Pero no tienen derecho tampoco de abusar del poder, porque San Pablo dice, la autoridad que recibe del Señor es para su edificación, no para su destrucción. Nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. 2 Corintios, último capítulo, 13, versículos 8 y 10. Entonces, queridos hermanos, hoy, por desgracia, la fe está cambiada. No solamente en las sectas protestantes que son falsamente cristianos, también en la misma Iglesia Católica. Las librerías católicas están llenas de basura, de libros falsos, malos, que destruyen la fe, que siembran el relativismo. De hecho, el Papa Juan Pablo II lo dijo. Hizo un diagnóstico que vale oro. En 1981 dijo, los cristianos hoy andan perplejos, confundidos, extraviados. Se han sembrado verdaderas y propias herejías a manos llenas en el campo dogmático y moral. Y se ha manipulado la liturgia. Y por eso los católicos inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, andan como andan. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, está en su Opera Omnia, tomo 4, primera parte. Sí. Entonces hoy se hacen pasar por dueños de la Iglesia Católica llevando a la ruina. Hace 50 años, cuando todo era tradicional, estos países latino-hispanoamericanos a 95% eran católicos, hasta 98%. ¿Y qué pasó? Perdimos 20, 30, 40% de los católicos y todavía no se dan cuenta que son sus reformas los responsables de este caos. Si un ángel, nosotros mismos, es decir, papas, obispos, sacerdotes, finalmente, sucesor de San Pablo, si nosotros mismos, un ángel, os anuncia un evangelio distinto, bien, maldito sea. Toda interpretación de la Biblia que contradice la fe católica de 2000 años es un evangelio distinto, así de sencillo. Si durante 2000 años se dice el que está en pecado mortal comulga, hace un sacrilegio, hoy conferencias episcopales, países enteros dicen pueden comulgar, mienten.
Son peores traidores que los sacerdotes de Jerusalén en tiempo de Jeremías profeta. Y van a causar la ruina. Y Dios maldecirá su obra. Y Dios pedirá cuenta a estos obispos y estos teólogos de cuenta de esas almas que engañan. No tienen el derecho de engañar las almas. Si no creen, que lo digan, que se vayan, pero que no se digan católicos cambiando la fe católica. Claro, siendo relativista, todo es relativo. Bien, no, señores. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces toda interpretación que contradice la fe católica, la creencia católica, la enseñanza de los santos y obispos de 2000 años, es bien, evangelio distinto. También, que tenemos que decirlo, por desgracia, todas las sectas, empezando por Lutero, el campeón del anticristo, el padre de todos los herejes actuales, todas las sectas, empezando por Lutero y todos los llamados evangélicos, por desgracia, predican un evangelio diferente del que predican los apóstoles y sus legítimos sucesores. Esto es sumamente grave para ellos y para sus víctimas. Pero como del lado católico no están defendidos los pueblos, las familias, y bien, los protestantes, las sectas las capturan. Toda esta gente cae bajo el tema de San Pablo. Ni Cristo, ni los apóstoles de Cristo nunca dieron una Biblia a Lutero, ni a ninguna secta. Por lo tanto, los que nos han robado en la Biblia, la falsifican, la maltraducen, mal explican, y bien, predican otro evangelio. La Biblia, palabra del Señor, distingo. El texto autógrafo salido a la pluma del profeta santo y es palabra de Dios. Pero toda copia, toda traducción errónea ya no es palabra de Dios. Y las Biblias actuales protestantes tienen muchos errores de traducción. Y además se llevaron 7 libros de la Biblia, ¿no? San Pablo otra vez dice, hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, ya el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho, pues, que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. 2 Corintios 11, 13, 14. Y ese hermano Satanás se hace pasar por ángel de luz, se hace pasar por cristiano, hace milagritos falsos, muchas charlatanerías también para engañar la gente. Y como la gente ya no tiene ninguna formación filosófica, teológica, histórica seria, cree cualquier cosa que pasa. Cuidado. San Pablo manda a los obispos que dejó como encargados de rebaño, que él bautizó y evangelizó: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos, para apesantar la iglesia de Dios que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida vendrán a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros se levantarán hombres que enseñan doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su seguimiento. Velad pues. Hechos de los Apóstoles 20, 28, 31. Entonces, aquí San Pablo profetiza muy claramente que vendrán lobos feroces, se levantarán hombres perversos que enseñarán doctrinas perversas. Hoy no tener cuenta de esto es ser realmente ciego. Y San Pedro también profetiza: como hubo en el pueblo de Israel falsos profetas, así habrá falsos doctores que inducirán sectas perniciosas. Muchos le seguirán en sus liviandades. Segunda San Pedro 2, 19. San Pablo dice: el Espíritu Santo claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando el oído al espíritu del error, a enseñanzas de los demonios, embaucadores, hipócritas de cauterizada conciencia. 1 Timoteo 4, 1, 2. Entonces habrá gente que van a apostatar de la fe verdadera para dar oído al espíritu de error, a las
enseñanzas de los demonios, que claro, como ratones sueltos van a hacer milagritos en las sectas y todo el mundo va a desmayar, va a reír, va a poder caer por el suelo, va a hacer cosas, pero está profetizado, el demonio es un ángel que conoce las leyes de la naturaleza y puede hacer muchas cosas, hasta visiones, hasta sentirse muy bien, muy bien, aparte de la voluntad libre que tenemos. Bien, el demonio puede actuar sobre nuestros nervios, sobre nuestro cuerpo, hacernos sentir efectos muy agradables. Piensan que es el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu, sí, del Espíritu, pero no del Santo. El Espíritu Santo se da en la confirmación, los sacramentos, y no cualquier imposición de mano de cualquier hereje. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor dice: cuídense de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Y bien, las sectas son división y fragmentación y subdivisión. Y Cristo dice una iglesia, por lo tanto, no es obra de Dios ni del Espíritu Santo de Dios. Y en la Iglesia Católica, todos los que quieren cambiar todo, una señal de que no son verdaderos católicos, si odian, menosprecian, persiguen, rechazan lo católico de 2000 años, y bien, aunque sean cardinales y obispos, no son católicos verdaderos, son falsos profetas. ¿Por qué? Porque honrarás a tu padre y madre. La fe no cambia, ni siquiera Vaticano II cambió la fe, o al menos oficialmente no hay ningún cambio de la fe, oficialmente. Y bien, si dicen algo contrario a la fe católica de todos los siglos y persiguen esta fe, rechazan esta fe, menosprecian esta fe, y bien, aunque se digan católicos que tengan autoridad en la iglesia, y bien, son falsos. Al menos usan el poder para otra cosa y ellos mismos quizás son engañados por su mala formación, pero no hacen obra de Dios, y por no hacer obra de Dios no hay frutos buenos. No hay frutos buenos. Es realmente a llorar de tristeza de ver los pueblos como andan, como rebaños sin pastor. La gente está hundida en los vicios y pecados. ¿Cuántos en adulterio? ¿Cuántos en unión libre? ¿Cuántos en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos en abortos? ¿Cuántos en vicios tremendos? ¿Cuántos indiferentes? ¿Cuántos bautizados ya no practican? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué hicieron los obispos sacerdotes hace 50 años? ¿Qué catecismos dieron al pueblo? Y bien, el Papa Benedicto lo dijo en su libro Informe sobre la Fe. Debido a que la teología falsificada moderna, de hecho, no da un modelo uniforme de la fe, el catecismo está expuesto a la desintegración. No tenemos un catecismo verdadero, un catecismo completo que tiene la fe, la moral, los sacramentos y la oración. Enseñar unos cuentos bíblicos a los niños no es catequizarlos. Esto no es el catecismo. El catecismo es comunicación íntegra y completa, bien, del Evangelio en preguntas y respuestas. Habla de la fe, el credo, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Que, hermanos, pidamos a Dios ser dóciles a su palabra, vivir cristianamente, vivir en estado de gracia, amar la iglesia. Y lo que acabo de decir, todo lo que dije, no es contra las personas buenas, honestas, que trabajan bien por el amor de Dios y sinceramente. Hablo de los hipócritas que usan la iglesia contra la iglesia. Usan la iglesia sin creer en lo que cree la iglesia. Todo sacerdote, todo obispo, todo cardenal que niega un punto de la fe católica es un hereje. Existen herejes que digan que se vayan, pero no, quieren transformar la iglesia desde dentro. Esto es lo que habían dicho la cloaca de todas las herejías, los modernistas condenados por San Pío X. Sobre todo no salir de la iglesia, sino no podemos influir y transformarla. Y bien, lograron influir y transformar, pero hay ruinas y lágrimas y cosas vergonzosas. Por lo tanto, no es obra de Dios. Para saber que algo es obra de Dios, vemos los frutos. El árbol bueno da buenos frutos, árbol malo da malos frutos. Y bien, los frutos siendo malos, esto no fue obra del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen Madre que tenga piedad de todas esas personas engañadas con falsas doctrinas, falsas teologías, falsas Biblias, que los ayude a recapacitar, a convertirse, a mejorar y finalmente a salvarse.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.